doctor César Nakazaki. Ustedes lo conocen y hay que hacer la aclaración. Es abogado de Ollantumala, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero también es un gran profesor de Derecho Penal. Y precisamente lo que necesitamos ahora es ver en toda su dimensión cuáles son las implicancias legales de esta lluvia de audios de las que seguro usted ya perdió cuenta, porque todos los días salen 2 o 3 audios nuevos, algunos que no tienen mucha relevancia, pero hay que discernir de quiénes son los implicados que han cruzado la barrera de la legalidad, quienes han cruzado la barrera de lo ético y quienes simplemente han tenido la mala suerte de ser mencionados. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Quería empezar por el juez César Inostroza, porque, claro, muchos se preguntan por qué a estas alturas este hombre no está ya detenido, como sí lo está el juez de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Porque en el caso de un juez de la Corte Suprema, con otros altos funcionarios que están establecidos en el artículo 99 de la Constitución, gozan del privilegio constitucional de inmunidad, que significa que para poder ser detenidos o procesados, el Congreso de la República tiene que autorizar. Es decir, no es el Congreso el responsable y hasta ahora el Congreso... Se ha iniciado ya los procedimientos de antejuicio. Exactamente, pero ¿cuánto puede tardar esto? Depende del ritmo que le ponga el Congreso, ¿no? Es un tema de voluntad política, entonces. Creo que el Congreso debe estar a la sintonía de lo que se está, por ejemplo, comenzando a dar con el Poder Judicial, que se ha declarado en emergencia, para todo hacerlo como medidas de emergencia. Igual sería una muy buena medida del Congreso que los antejuicios los realice como procedimientos de emergencia, para que le dé la velocidad necesaria que la sociedad demanda. Claro, porque a esas alturas anuncian un allanamiento a la casa del juez César Inostroza, pero cualquier evidencia que él pueda tener ahí, pues ya la habrá destruido, ya la habrá borrado, ¿no? Bueno, el allanamiento es una búsqueda de pruebas. En algunos casos es muy positivo y en otras infructuosa, ¿no? Pero en este caso, también esta figura de allanamiento se tendría que dar con el permiso del Congreso. Solo la detención. Solo la detención. Privación de la libertad. En cualquier momento la Fiscalía ha podido allanar su casa a estas alturas. Lo digo porque ya han pasado varias semanas y parece que la situación del juez César Inostroza se hubiese congelado mientras seguimos escuchando audios. Bueno, el único caso que hasta ahora se ha consolidado es el del expresidente de la Corte Superior del Callao, ¿no? ¿Por qué ese sí y el de César Inostroza no? Él ¿No hay ninguna ilegalidad que merezca que el fiscal intervenga inmediatamente? Bueno, en el caso del juez Inostroza lo que se establece es una gran vocación de generarse como especie de ventanas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, él aparece organizándole una conferencia de prensa o una reunión con periodistas al actual fiscal de la Nación, luego aparece en varios intentos de llegar al presidente de la República. Por el momento son sospechas, pero habría que ver si esas gestiones se materializaron y a dónde llegaron. Es distinto que otros casos donde ya se evidencia tráfico de influencias o pago de dinero sobornos. Y los verdecitos, ¿no? En el caso del expresidente de la Corte Superior. Es un caso más Callao, claro, ¿no? Más sólido. Pero también, uno de los primeros audios que escuchamos del juez César Inostroza es este donde él habla de cómo rebajarle la pena a un violador. ¿Eso no constituye también un delito o es que se necesita más evidencias? Bueno, ahí evidentemente hay que evaluar muy bien porque una cosa es la interpretación de la ley que hace un juez, que puede ser compartida o no, y otra cosa es la motivación. Para que configure un delito, tendría que establecerse que la violación de una ley es consecuencia del soborno, consecuencia del tráfico de influencias, para hablar de delito. Un funcionario público tiene 3 tipos de responsabilidades: penales, civiles, administrativas y agregaría éticas. Entonces lo que hay que evaluar en estos audios es dónde hay connotación penal para una sanción, una pena, dónde hay una connotación civil para una indemnización, dónde hay una connotación administrativa para una destitución, una suspensión, y dónde hay una sanción ética que también puede implicar suspensión o destitución. ¿Y usted considera que en el caso de Inostroza hay alguna connotación penal en los audios? Hasta este momento no. No, en ninguno. Por más que nos hayan asqueado. Lo que apreciamos es un juez que hacía un mal uso de su poder. Porque el hecho que yo sea juez y tú seas fiscal no significa que yo te puedo llamar por teléfono para pedirte favores personales. Está vedado que lo haga. Mi poder es solo para cumplir mi función. Para nada más tengo poder.
El poder solamente significa cumplir deberes de función, no sacar provechos personales. Entonces, el aprovechamiento del cargo es una falta administrativa, es una falta ética, pero no delito. Y, por ejemplo, en el caso también de Inostroza, pero también del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que han reconocido haber recibido favores de la Federación, estando Edwin Oviedo, su presidente, involucrado en procesos judiciales. ¿Eso qué es? ¿Una falta ética? ¿Se le puede juzgar por eso? Depende si ese dinero implicó una motivación para que el juez se entrometa en el caso penal y favorezca a una persona o no. Si lo hubiese favorecido, dependiendo de qué autoridad podemos ir, desde corrupción de funcionario, tráfico de influencias, gestión, patrocinio ilegal, puede configurar un delito, pero todavía requiere una evidencia mayor. Más investigación, y la Fiscalía tiene la capacidad para hacer todas estas investigaciones tal como está la situación en este momento, porque no solamente son 2 casos, son muchos casos los que derivan de todos estos audios. Nunca el sistema de justicia ha sufrido una crisis como esta. Cuando se conoció la crisis de los Vladivideos, la corrupción iba hacia el Ejecutivo, en sus más diversas manifestaciones. Pero una corrupción desde el Poder Judicial que se extienda al sistema de justicia, me atrevo a decir que no se ha dado otra en la historia de la República. Hay que diferenciar jueces, fiscales, donde hay gente que tiene que ser investigada, pero hay gente que actúa correctamente. Y pongo un ejemplo. El fiscal de la Nación, el doctor Chávarri, tiene mucho que explicar porque podría haber mentido en su relación con el juez César Inostroza, sí. Cada día los audios vienen dando cuenta de ello. Pero eso no se puede negar que sus primeras decisiones para fortalecer el sistema de investigación en la Bajato hayan sido buenas, como la unificación de las coordinaciones. Entonces creo que hay que ir distinguiendo personas, jueces, fiscales, y diferenciando los problemas que hayan cometido de las acciones buenas que otros fiscales y buenos jueces puedan realizar. Por eso es que creo que, por ejemplo, con la elección de Víctor Prado Saldarriaga como presidente de la Corte Suprema, con el cual tengo discrepancias jurídicas profundas, pero no puedo desconocer su honestidad y su capacidad. Claro. Me parece una buena muestra, por ejemplo. Lo ideal, lo que todos soñamos, es tener un sistema de justicia en el que podamos confiar. Pero ¿qué le decimos a un ciudadano común y corriente cuya canasta familiar entre el hombre y la mujer que trabajan asciende, digamos, a 1.500, 2.000 soles? Es un ciudadano promedio que se enfrenta ante el sistema de justicia. Acabamos de ver a estas 2 personas que antes de ayer le colocaron una bomba a la clínica Ricardo Palma por la impotencia de no poder haber alcanzado la justicia. Lo llevaron a un extremo criminal. ¿Qué le decimos al ciudadano común y corriente que no encuentra la justicia? ¿Ante qué? Usted conoce las entrañas del Poder Judicial. ¿Ante qué se enfrentan? ¿Qué hacer en una situación de emergencia? Medidas de emergencia. Hoy día, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer los abogados con nuestros clientes? Explicarles que no deben utilizar ni la coima ni la influencia. Pero pierdo mi caso, pues, doctor. Yo le diría como cliente, ¿no? Es que ahí viene el reto. Ahí viene el reto. El reto viene en que si tú le dices a una persona, actúa correctamente y no seas coimero, tú como abogado asumes 30 veces más responsabilidad. Ya no te puedes ir 28 de julio a pasear. Ya los sábados y domingos tienes que trabajar. Ya no puedes ser amigo de los jueces. El tema es que hoy día, ¿qué podemos hacer? Yo digo, los abogados, que somos millones, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar que un cliente sea un coimero, sea un lobista, nosotros vamos a hacer los instrumentos o vamos a parar el tema. ¿Qué va a hacer el Colegio de Abogados hoy día? No mañana, pasado mañana, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Las direcciones de ética profesional, ¿qué vamos a hacer? Porque los jueces son 50, los fiscales son 100, los abogados somos miles. Claro. Los abogados son los que podemos frenar al cliente corrupto y no darle de comer al juez coimero o al fiscal coimero. Entonces estamos hablando de clientes que son corruptos y que están dispuestos a pagar, abogados, de abogados que también son policías. corruptos y que buscan ser hermanitos de los jueces para precisamente poder ganar los juicios. ¿Quién es el particular? Si no hubiera el empresario, ¿qué haría el juez?
va directamente donde... ¿Y el claro. empresario qué culpa? No tiene ni un caso. Eso es otro tema. Camayo, ¿cuál es la participación de Camayo en todo esto? ¿Se le puede denunciar por algo? Por el momento hay redes de poder. Hermanitos, entre Nada comillas, más. que entendía un eso. relacionista público. Para saltar al tema penal, tenemos que llegar a la corrupción, al tráfico de influencias o al patrocinio ilegal, que significa sobornos, influencias y intromisión en casos penales. Mientras que no, el ataque será ético, contra los particulares solo ético, y contra los funcionarios públicos, además de ético administrativo. Un juez puede ser destituido por mentiroso. Un juez puede ser destituido por integrar una red de poder, así sea de hermanitos. Pero un particular tiene que cometer un delito. En ese caso no. Y usted ya nos ha dicho que en el caso del juez es el Congreso el que tiene que poner el acelerador, específicamente en el caso del juez. Los antejuicios, porque son los que permiten procesar penalmente a todos los altos funcionarios públicos. Ahora, la verdad, la realidad dura es, esta situación, como usted dice, ¿va a cambiar? Se ha presentado el plan, ¿no? El plan del grupo encabezado por Alan Wagner ya le ha presentado, al parecer, la solución al presidente Vizcarra y algunos anuncios se harían en 28 de julio. Pero realmente, ¿esta reforma se va a aplicar? ¿Va a mejorar en algo la situación? Solo va a mejorar si no nos quedamos en el enojo, en la protesta y estamos dispuestos a hacer algo. Siempre se han dado diagnósticos que el sistema de justicia, desde que estudio y antes que estudie, era la justicia está enferma, hay que curarla. Pero la tienen que curar todos. Pero eso suena muy romántico. No, es que... Porque al final, digamos, claro, todos somos responsables, pero entonces, si cuando son todos responsables no hay nadie responsable, pues. El tema, Mabel, es ¿qué hacemos? Yo puedo decir, jamás he hablado con un juez supremo, jamás he hablado por teléfono con un fiscal supremo, ni jamás he almorzado, comido con un juez supremo, con un fiscal supremo, seguramente porque no quieren. No he necesitado para ejercer mi profesión 30 años comer con ninguno. Me ha costado mucho. Me ha costado mucho en lo personal, en lo familiar, en todo me ha costado. Pero lo hago. El problema es que no nos quedemos en el discurso. Acuérdate lo que dijo Kennedy el día que subió estadounidense. No te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué vas a hacer tú por Estados Unidos. Ahora, también hablemos, y precisamente en nombre de la institución, de estas personas a las que le piden que dé un paso al costado porque hay un manto de oscuridad, y es el caso del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Finalmente, si él ha mentido, ¿por qué ha mentido? Primero dijo que no había hecho ninguna coordinación, sale audio tras audio afirmando que efectivamente sí se ha reunido. Además, hay otro audio en donde al juez Inostroza se le ve muy preocupado por su designación, no quiere asegurarse de que sea designado como fiscal de la Nación. Ahí no hay ninguna falta ilegal, pero si primero son las instituciones, ¿no debería el fiscal de la Nación, tal como algunos reclaman, dar un paso al costado? Porque si de lo que se trata en este momento es recuperar la confianza en las instituciones. Él ha cometido un gran error al mentir sobre la naturaleza de su relación con el juez Inostroza. Es evidente que los audios, salvo que sean falsos, dan cuenta de algo distinto a lo que él ha sostenido uniformemente siempre. Él puede dar un paso al costado y si yo fuera él lo daría, pero ojo. Si usted fuera él, lo daría. Lo daría. La Junta de Fiscales son poquitos. El Poder Judicial tiene mejores cuadros, ha logrado sacar a Víctor Prado en medio de esta crisis. Pero hay que ver a los jueces que integran la Junta de Fiscales Supremos, y lo digo con toda claridad. ¿Quién lo reemplazaría a Pedro Chávarri? ¿No hay? Esa es una buena pregunta que deben hacerse. Claro, pero ¿con qué vara estamos midiendo? Porque hasta hace algunos meses pero casi vacamos un presidente por incapacidad moral, porque le mintió al país. Finalmente, él dio un paso al costado y renunció. ¿Y no sería el mismo caso de Chávarri? Es lo que muchos dicen. Más cercano sería el de Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, ¿no? Es evidente que la decisión de renunciar corresponde a cada persona, ¿no? Porque así como señalo que yo renunciaría en el mismo lugar, hasta ahora no hay evidencia de delito. Claro, pero también hay fiscales supremos que están alrededor que han podido también hacer un pronunciamiento o evitar su designación. Pero ahí yo iría a otra reflexión. Si lo de los audios del fiscal Chávarri se hubiera conocido antes que el día anterior a su asunción del cargo, quizás la consecuencia hubiera sido otra, porque mira, se conoce en la noche
en la mañana se da esa junta de fiscales de emergencia, pero ahí pues no había la tranquilidad necesaria para ver qué vamos a hacer, ¿no? Por eso es que también recomiendo que así como hay todo el derecho a que haya una serie de instituciones que vayan presentando los audios y todo, le pongamos también un poco de velocidad, porque ya necesitamos saber el tamaño de la enfermedad, quiénes están enfermos para saber cómo los vamos a curar. Porque si un día cáncer, otro día neumonía, otro día infección en los riñones, es bien difícil, pues el médico se va alocando. Creo que tenemos, en el caso de los Vladivideos, rápidamente se procesó cuáles tenían contenido penal, cuáles tenían relevancia de interés público y cuáles no. Y se empezaron a difundir con velocidad. ¿Pero sabe cuál es la diferencia entre los Vladivideos y estos audios? Que en ese momento todos se unieron en la lucha contra la corrupción. Ahora están en una lucha de quién es bueno y quién es malo. Exactamente. Lo que estamos viendo ahora son dos bandos ideológicos que están enfrentándose y defendiendo a las personas según, ¿no?, sus simpatías políticas. Esa es la diferencia con los Vladivideos. ¿Quién es la mano que mece la cuna detrás de todo esto? Usted tiene amplia experiencia y además es muy agudo, ¿no? Que estos audios que salen en momentos, por ejemplo, previos a que se asuma el fiscal de la Nación, ¿tienen alguna intencionalidad? Yo creo que se han juntado varios. No diría que hay un titiritero, sino hay varios titiriteros acá que se han ido uniendo. Creo que inicialmente pudo ser evitar que una investigación muera, porque si no se hacía a la luz, probablemente nunca hubiera existido. Esto ya tiene bastante tiempo. Ya tiene bastante tiempo. Ya varios de los elementos que aparecen eran viejos conocidos. Pero después entraron entonces los intereses políticos. Y de ahí se van mezclando, efectivamente, porque ya es el statu quo, quién está amarrado con quién quiere tumbarse al otro. Y si la sociedad civil no se une más allá de una protesta, no va a haber cambios. Pero es nuestro Congreso el que nos representa y el que quisiéramos ver que ayude a acelerar en algunos casos, el político, ¿no?, funciona de acuerdo a la temperatura de la calle. Una calle que no solo reaccione con el hígado, sino con el cerebro, va a poder lograr que esto cambie. Porque finalmente el político que tenemos depende de la sociedad que somos, ¿no? Los políticos no salen en las macetas. ¿No? Es que ahí, pero nosotros formamos opinión pública. Por eso estamos en todo tipo de redes. Entonces creo que hay que seguir. Porque si al inicio del siglo XXI, que habría que recordar, somos una república que recién tiene 200 años en la historia de la humanidad y somos un niño. Entonces somos una joven república y estamos a comienzos de un siglo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas si es que no nos quedamos en el enojo, como que somos peruanos cuando juega Perú. Hasta somos futbolistas y nos gusta el fútbol en el Mundial, pero después del Mundial nos olvidamos, ¿no? Pero también hay un doble rasero, ¿no? Porque con justicia, el domingo pasado en Panorama se recordó un audio del juez San Martín. Y todo esto a raíz del libro de Marcos y Fuentes, H&H, y se recuerda un audio que salió publicado en los medios de comunicación, en el caso Chavín de Huántar, coordinaciones entre quien era entonces ministro Cateriano y también Jiménez, y los tres reunidos con el juez San Martín. Usted recordará, no sé si recuerda. Por supuesto que recuerdo. Y en ese momento no pasó nada. Entonces ahora sí criticamos que alguien del Ejecutivo o entre la Fiscalía estén cruzando las fronteras de lo que serían instituciones autónomas. Lo criticamos, nos indignamos, y antes no. ¿Por qué, doctor? Porque lo que tú bien has indicado, acá la lucha no es en función de valores o principios, sino de grupos de interés. Un día yo defiendo la libertad y otro día defiendo la cárcel, en función de dónde esté. Un día yo funciono y yo digo quienes están acá son buenos y todos los demás son malos. Mientras que nos partamos, no vamos a avanzar. Entonces, ahora creo que como se ha dado una crisis que golpea a toda la sociedad y hay un mayor movimiento social, ha vuelto a interesar el tema de la justicia, que hasta hace unos meses no interesaba. Entonces, ha vuelto a interesar el tema de la justicia. La gran responsabilidad nuestra es que no nos quedemos solamente en el estado de ánimo. Tenemos que ir más allá del estado de ánimo y ahí tenemos que involucrarlos todos. No quieres que hayas corruptos, como sociedad tienes que ser honesta. Sin duda, pero eso a mí me deja pensando porque
finalmente darle la responsabilidad a cada ciudadano para que cambie, es como que, Para que un proyecto a largo plazo. Es que ahí voy, es que no todas las medidas son de corto plazo, Mabel. Hay medidas de corto, lo de corto plazo es destituye, renuncia, investiga, procesa y sanciona. Eso es lo de corto plazo. Pero tiene que haber mediano plazo y largo plazo. O sea, no pero ¿cómo cambiamos el sistema? Porque hoy día sacamos a Inostroza, sacamos a Walter Ríos, pero mañana va a haber otro Walter Ríos. Pero hay Ríos medidas revolucionarias. Víctor Prado ha anunciado que el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial lo van a escoger todos los jueces del Perú. Eso, si se instaurara ya, es revolucionario, porque quebraría un gran problema del Poder Judicial, que son cacicazgos y grupos. Uno. Dos, si mañana mismo para ser juez tienes que tener 20 en la Academia de la Magistratura, y el que no tiene 20 en la Academia de la Magistratura no es juez, entonces hay medidas que se pueden tomar de inmediato. Como el cambiar cómo se designan a jueces y fiscales. Juez, y al mismo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo puede ser que una universidad que no tiene facultad de Derecho, o que los peores abogados salen de esa facultad, la Católica no designa al miembro, por no decir la de Lima, que era la mejor universidad del Perú, ¿no? Pero la Católica no designa quién es el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ni la Cayetano Heredia. ¿Por qué no se involucran? Bueno, es que mueren en medio de la masa de universidades. Claro. Hoy la SUNEDU. ¿Por qué la SUNEDU no nos dice qué universidad tiene que funcionar y qué universidad tiene que cerrarse? Eso es vital. Porque hay universidades que no están certificadas y que probablemente nunca sean certificadas. Y forman malos profesionales. Y esos profesionales vienen a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero como son masa, o son plata o son masa, los miran. Claro, ese es el problema. Todo tiene que Hay cambiar. varias medidas, pero tomarlas todas, pero sí. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El futuro de un país no se decide en 2 días. Sin duda, pero por lo menos lo que queremos es ver voluntad y, por eso digo, que no hoy, se quede a la deriva. Hoy hagamos algo, anunciemos diariamente lo bueno que se ha hecho hoy. Ahora, quería cambiar un poco, alejarme un poco del tema, pero siempre dentro de este contexto de justicia, ¿no? Porque claro, cae el ministro de Justicia, Salvador Heresi, precisamente, más creo yo por mentirle al presidente de la República, por no decirle que sí había tenido coordinaciones, porque en el audio del juez... No era una coordinación ilegal, ni siquiera inmoral. Él quería desarrollar una jurisprudencia de acuerdo al Congreso. De acuerdo. Pero como todo lo que ahí vamos al otro extremo, todo el que le haya dado la mano a Inostroza es corrupto, pues tampoco, de repente hasta el Papa le ha dado la mano. Todos los mencionados resultan unos apestados también. Es que ese es extremismo, pues, no, por eso, el país no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y lo mismo es la justicia. Hoy día ya queremos a todos condenarlos. Y retomando el tema del ministro de Justicia, sale entonces Salvador Heresi y asume el ministro Ceballos, quien ha dicho que se debe dar marcha atrás en el caso Fujimori, ¿no? ¿Esto se puede activar? Ahí, por ejemplo, el tema... ¿Podría volver a la cárcel? No. La única manera que se deje sin efecto un indulto humanitario es que la enfermedad no exista. Tiene que ser un indulto fraudulento. Pero él lo ha dicho muy seguro. Y hemos visto ya en otros casos que indultados han regresado a prisión. El caso Crucilla. Pero porque fue un fraude, bueno, según dicen en el caso, no, porque he escuchado a su abogado, dice otra cosa. Según dice la información pública, la enfermedad no era tal, ni el enfermo tenía la gravedad que motivó el indulto. ¿Y el caso Fujimori entonces? Si hay una historia clínica conocida en el Perú, es la historia clínica de Alberto Fujimori. La fibrilación auricular que motiva, que es su patología cardíaca, y que motive el indulto humanitario, existe. Eso no es inventado. Más allá del contexto externo, todo, una cosa es que llueva, pero el tema concreto es que el motivo del indulto humanitario fue una enfermedad. Mientras que esa enfermedad exista, no debería ser revocada. Por eso es que creo que el ministro, no hay ni un pedido de nulidad de indulto que hace adelantándose. Sí, él es el asesor legal del presidente. Un hombre muy ponderado en el Congreso, pero... ¿Qué pasó? ¿Se salió de contexto? Ojalá no sea como Marisol Pérez Tello, que la vi una gran congresista, pensé que podía ser presidente de la República, pero como ministra de Justicia
Bueno, una cosa es con guitarra y otra con eso es cajón. Y yo verdad. quería aprovechar también que está acá porque usted tiene opiniones políticas muy interesantes. Hoy va a haber una elección importante en el Congreso, la mesa directiva. El problema es que el fujimorismo, quien está peleando voto a voto con la oposición que ha formado una mesa plural, va solo el fujimorismo. Es decir, los integrantes de esta lista son solamente fujimoristas. ¿Esto le podría hacer daño a la dinámica del Congreso si es que gana la lista de Daniel Salaverry? Yo creo que en las dos posiciones va a haber grandes problemas, ¿Por qué? porque tanto se ha polarizado el Congreso, estamos muy preocupados porque haya un cambio en la justicia. Un cambio en la justicia pasa por grandes medidas legislativas. Si el Congreso no está unido, no está sintonizado en esta línea porque se van a agarrar a destruirse, va a hacer mucho daño. Es decir, si el fujimorismo o la oposición, sea la oposición gane, que va a ganar por unos cuantos votos, lo que vamos a ver en los próximos 12 meses son constantes fricciones. Dios quiera que me equivoque, pero creo que se está friccionando, se está polarizando tanto que el Congreso se va a terminar por autodestruir. Con este porcentaje de desaprobación que tiene, entonces, ¿no hemos visto lo peor? Hubiese sido muy interesante una mesa de consenso, una junta directiva de consenso que hubiera reflejado un poder legislativo que es consciente del problema que vive el país y donde solamente la unión nos puede salvar. Entonces lo que vamos a ver es estas fricciones que estaban entre el Ejecutivo y el Legislativo, Es- las vamos a trasladar pero al seno. Eso me temo, porque finalmente el Congreso iba funcionando en ciertos temas, pero esta polarización que creo que se va a dar, ojalá me equivoque, ojalá sea de un día, va a afectar mucho, porque sin el Congreso, sin leyes, no va a haber cambios. ¿Y cuánta responsabilidad del fujimorismo hay en esto? ¿Cuánta responsabilidad de Keiko Fujimori? Bueno, es la fuerza política más importante, ¿no? Hace un minuto estaba acá y una señora decía, yo pensé que el fujimorismo ahora iba a demostrar que era un gran partido y ahora que no lo ha demostrado, ¿quién nos va a proteger? Yo le iba a decir por broma el Chapulín Colorado, pero dije, no debe ser, ¿no? Entonces, Pero es verdad, así nos sentimos los peruanos. Era la fuerza, es como cuando la U fracasa, ¿no? El fujimorismo hoy es la fuerza política más importante, entonces... ¿Qué tiene que ver la U acá? Bueno, es que es el mejor equipo, si el mejor equipo Alianza fracasa. es el mejor equipo, pero bueno, no vamos a discutir esas cosas, pero sí, bueno, eso no nos desunde, al menos. entrando al tema de fondo, ¿usted cree que Keiko Fujimori no ha tenido esa visión crítica o esos reflejos oportunos para poder cambiar la situación? Porque esta mesa directiva finalmente era una nueva oportunidad, ¿no? Para todo el Congreso y para el Fujimorismo. Era el momento de mostrar que están en capacidad de gobernar, ¿no? ¿Y usted no cree que esté en capacidad de gobernar? Ojalá, todavía faltan 3 años, ojalá que corrijan, ¿no? Hasta que no termine el partido se puede ganar, uno se puede corregir, ¿no? ¿Le faltó o le falta una visión de estadista a Keiko Yo creo Fujimori? que a la política peruana está muy venida menos, ¿no? En general. En general, es como fuera de la selección, si vamos al campeonato estamos muy mal, ¿no? Pero esa situación es aún más grave, ¿no? Porque Es que la política a su vez es un reflejo de una sociedad que tiene poco interés en los temas públicos. Doctor, y acá entre nos, ¿tiene usted algún audio? Audio ninguno, por eso puedo hablar bastante. Sí, sí. ¿No hay ningún hermanito por ahí en la Corte no. Suprema? Bueno, aunque yo soy de Chiclayo y a todos nos tratamos como hermanos, no somos la capital de la amistad, pero nunca. Es más, me da no sana envidia, sino digo, ¿quién como otros señores que podía almorzar con jueces supremos, conversar, no? Eso... ¿Y de qué depende almorzar con un juez supremo? Esa ¿Conocer es a Camayo o a esa es personas indicadas que lo lleven a uno a...? Esa es una buena pregunta. Hace unos días estaba con el ex fiscal de la Nación y le decía, ¿qué debo hacer para que me des la razón? Porque nunca me das la razón, ¿no? Pero es común que los abogados visiten a los jueces. Solamente nuestras visitas... En horarios de oficina. Nuestro código de ética profesional exige que las gestiones que debemos realizar sean formales y oficiales. Son las únicas permitidas. Pero y un amigo, pero usted sabe, permíteme un temita, porque muchos están malogrando, también manoseando el hermano y el amigo. Un amigo cuida a su amigo. Un amigo no le pide cosas irregulares a un amigo, así que tengo que reivindicar la amistad también porque la están masacrando. Pero yo estoy segura, doctor, que usted sabe muchas cosas que nos está compartiendo de cómo funciona el Poder Judicial, desde el secretario que recibe el documento y todas las personas que tienen pequeños poderes, cómo le hacen al litigante un vía crucis de diario, ¿no? Pero ese sí te dejas. Cuando yo recién empecé a ejercer, llevo una querella y el secretario me dice, hay que pagar.
tasa. Digo, ¿qué tasa? Si la justicia penal es gratuita, no me dice, usted se ve que ha venido de Lima recién, yo iba a Chiclayo. La Corte tiene una directiva que se paga. Tiene una directiva que se paga, espérate un ratito. Me fui todo el día y me zumbí a la Corte. Revisé los archivos, no me querían dar, al final a las 3 de la tarde veo una constancia. No hay la directiva, compadre. Otro día me encuentro con un juez y me dice, hay inspecciones judiciales, pero hay que pagar. ¿Hay que pagar? Lo grabé. Claro, cada Y tienes que pelear. La cosa es pelear. El abogado es un luchador, no es un relacionista público ni es un negociante. Pero es más fácil tener a la mano un tarifario e ir pagando puerta por puerta, ¿no? Va más rapidito, va por un tubo. Es que eso es para el camino fácil. Pero acuérdate lo que dice la Biblia. Camino corto no es camino fácil. El camino al cielo es difícil. Pero algunos se salen con la suya. Y es por eso que hay un sentimiento de impunidad en toda la sociedad. Verdad. Yo nunca celebro el Día del Abogado. El abogado tiene muchas deudas con la sociedad. Por eso es que la sociedad nos cree delincuentes, tramposos, etcétera. Pero el tema está en que si no nos esforzamos por cambiar, el mundo de mis hijos no es un mundo que yo voy a hacer, sino que todos vamos a hacer. Entonces yo si me levanto hoy temprano es porque tengo hijos y porque quiero que mis hijos vivan en un lugar mejor. Ojalá todos pensaran como usted, doctor, pero regresando a los almuercitos, porque yo me he quedado con eso, con esa duda, ¿no? ¿Es muy fácil llegar a un juez supremo? No. ¿Se realizan estos almuerzos comúnmente? No es fácil, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo funciona esta dinámica del hermanito en el sistema judicial? Mucho depende de quién es el juez. O sea, uno primero tiene que, paso uno, identificar al corrupto. Si el juez es verde, nunca nadie se va a atrever a plantearle nada irregular, pues, jamás. Pero si el juez no es verde, el problema vino porque alguien detectó la debilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, que pasó a ser una fábrica de jueces y fiscales. Era bien raro, los mejores jueces los jalaban. Tú sigue, ¿qué pasó? Tú sigue, ¿quiénes han subido primero a la Corte Suprema? ¿A quiénes han nombrado primero? ¿A los mejores jueces? No, hubo una serie de irregularidades y en eso confieso una culpa. Yo por ejemplo, nunca me interesé en votar por quién era el miembro del Colegio de Abogados al Consejo Nacional de Magistratura. No los conozco, no me interesaba. Eso es un error mío. No participar más, esa es una mea culpa. ¿Se deberían revisar todas las designaciones de este Consejo Nacional de la Magistratura? Como ya todos son jueces y fiscales, lo ideal es que un juez y un fiscal sea analizado por sus obras, por sus sentencias, por sus dictámenes, porque también ¿qué hacía la gente? Como no nos interesamos en las elecciones de jueces o fiscales, los litigantes que han perdido, traferos, más bien iban a tumbar al buen juez. Claro. Entonces, eso hay que corregirlo. Tenemos que interesarnos como sociedad en quién es juez o quién es fiscal. Ahora, siguiendo con este manual del hermanito, decíamos que el primer paso es ver, quién es el juez o quién es el fiscal. ¿Quién es el juez o fiscal que es fácil de trabajar, ¿no? Y el segundo paso sería darle algún regalito, como una entrada, no sé, pues, el segundo paso partido. Es quién es tu abogado. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es tu abogado? Voy a ir anotando. ¿Quién es tu abogado? Porque el abogado también tiene que ser corrupto o de una moral flexible, por decirlo de alguna manera. Y el manera. cliente tiene que estar dispuesto a que ese sea el camino. Ahí empieza la cadena. Y luego me imagino las dádivas. Invitarlo a almorzar, mandarle una entrada a algún partido donde juega Perú. Algo de eso debe haber. Tú comienzas por un sol y terminas no se sabe dónde. Por eso, el tema es quién es fiscal, quién es juez, quién es el abogado y el precio que está dispuesto a subir el abogado. A mis alumnos en ética profesional siempre les digo, sean avaros en la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Sean honestos en la oferta, porque si yo te ofrezco el oro y el moro para que te quedes conmigo como abogado y luego le echo la culpa al juez también. Digo. ¿Alguna vez un cliente le ha dicho, doctor, yo pongo a disposición mi dinero para que usted rompa la mano que cientos de veces, cientos de veces. ¿Alguna vez usted ha perdido un caso precisamente por no corromper al juez? Un montón de veces también. Y jamás le da un sol a un juez, a un fiscal y a un policía. Me he votado 2 jefes de la policía. Los 2 jefes, uno porque estaba metido en un caso de tortura y otro porque me quiso coimear. Y lo saqué de la policía. Es difícil el sistema judicial. Es difícil, es muy duro. El sistema es muy duro y te quedas muy solo. Y el sistema
te obliga de alguna manera si te dejas, a corromper. Si te dejas, porque y también hacer hay buenos jueces, también hay... El COBE es si te dejas. Pero hay que tener suerte, pues, para que nos toque un buen juez, ¿no? Hay que rogarle a todos los santos. Hay que luchar por hacerlo. Es una tarea Y eso difícil. es un tema Es una que tarea tenemos difícil. que asumir todos. Y en la que porque todos los ciudadanos... casa, colegio y universidad hacen un buen juez. Es cierto que todos los ciudadanos debemos colaborar con este cambio, pero queremos ver el liderazgo de nuestras autoridades, que es lo más importante. Doctor, ha sido muy grato conversar con Gracias, usted Mabel, a mí esta mañana y la verdad que bastante aleccionador. Y hay que tamizar, y hay que discernir, y hay que tomar las cosas en su real dimensión, porque si no vamos a estar con este lema de que se vayan todos, y lamentablemente esa tampoco es la solución. El lema debe ser que cambie el sistema, que cambie la manera de elegir a nuestros jueces. No es destruir, sino es corregir. Muchísimas gracias, doctor.